Como siempre, vamos a comenzar este tiempo con oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por ese amor inagotable con el que siempre nos atrae, Señor, con el que siempre nos recuerdas, Padre, que estás a un lado de nosotras. No eres un Dios distante. Gracias, Señor. Esta mañana queremos poner en tus manos este tiempo para que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, queremos que seas tú siendo esa luz que ilumine no solamente nuestro caminar, sino nuestro corazón y que muestre lo que hay ahí. Muéstranos, Señor, lo que hay ahí y ayúdanos a responder en obediencia a tu palabra. Espíritu Santo, ven y trae paz a nuestras mentes, a nuestros corazones. Tal vez a algunas estamos pensando en nuestros problemas, en la actividad del día, en lo que hay que hacer, pero trae paz a nuestras mentes, a nuestros corazones, para poder recibir de ti. Sé tú eh, quien traiga revelación a nuestras vidas, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, pero algo está pasando otra vez aquí con la garganta. Pues buenos días a todas. Una vez más, ¿verdad? Estamos en el tercer día de de este tema que estamos viendo de Dios me muestra la senda en nuestro versículo de Salmos 16:11. Y estamos tomando esta primera parte que dice, me mostrarás, cómo Dios me muestra la senda, ¿verdad? Cómo es Dios, cómo Él nos está mostrando la senda. Y el día de hoy vamos a ver cómo lo ponemos en práctica, ¿verdad? Por eso le llamamos vida práctica. Em, Estamos viendo también que Dios nos guía por medio de su palabra. Él es la forma en que Él nos guía. Y el versículo que vamos a tomar para enseñanza es Salmo 119:105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Em, ¿Qué es qué este versículo que nos quiere hablar? Estábamos hablando cuando hablamos de que Dios nos muestra el camino y que Dios nos guía por medio de su palabra, que mostrar mostrar eh, no es solamente así como aquí te enseño esto y ahí ves qué haces con eso, ¿verdad? Sino que tiene que ver con revelación, tiene que ver con hacer evidente algo, con enseñar y manifestar la voluntad o el carácter de Dios. Es más profundo, ¿verdad? Que decir, te voy a mostrar esto para que lo veas y a ver qué haces, ¿no? Es más profundo, no solamente es aquí está y a ver qué tú haces, sino es guianza, es acompañamiento, es revelación, ¿verdad? Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es un versículo que nos habla, sin duda alguna, de la confianza que esta confianza sin fin en la palabra de Dios. Yo creo que este versículo lo podemos definir de esa manera, ¿verdad?
el versículo 105 del Salmo 119, eh, es la guía iluminadora de la palabra de Dios. Es a lo que se refiere, ¿verdad? Dice, es a mis pies tu palabra, tu palabra. Estamos hablando de la palabra de Dios. Perdón. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ya se los mencioné el lunes, ¿verdad? El salmista eh, estaba caminando, ¿verdad? El camino de la vida y la palabra era lo que alumbraba sus pasos. El salmista se refiere a así como lámpara es a mis pies tu palabra, porque él no sabría dónde pisar sin la guía de la palabra de Dios. Y yo creo que nos pasa mucho también a nosotras, ¿verdad? Hay veces que eh, no sabemos para dónde ir, qué decisiones tomar, qué hacer, que cuando estamos ahí es cuando podemos recurrir inmediatamente al Señor y Él nos guía. Entonces, ahorita vamos a ver cómo, o sea, pero Diana, ¿cómo me va a guiar eh, para tomar decisiones? ¿Cómo me va a guiar para yo obtener la respuesta que necesito? Si me tengo que poner a leer la Biblia, ¿verdad? Pues es de una manera práctica. Vamos a decirlo, vamos a tomar decisiones guiadas por la palabra. Por ejemplo, en ejemplos de la vida, ¿verdad? En la crianza, en el matrimonio, en el carácter. Vamos a hablar de cosas que parecieran sencillas, aunque realmente no son tan sencillas, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de crianza, de educación, de criar a los hijos, de educarlos, de formarlos. ¿Dónde encontramos la guía para cómo educar a nuestros hijos? Obviamente en la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar muchas cosas acerca de la disciplina, ¿verdad? Sobre todo en Proverbios, que es un libro de sabiduría, donde nos dice, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo que muchas veces lo pongo como ejemplo de lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Algo en lo que yo me equivoqué, pero el Señor me guió por medio de su palabra. Nosotros, los que hemos estado mucho tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Los que hemos estado por mucho tiempo, nos han enseñado que eh, hay por decir, un objeto y un lugar donde debemos disciplinar a nuestros hijos cuando se trata no de golpes, sino, pues vamos a decir, de disciplina, ¿verdad? Entonces, hablamos de la vara de la corrección y que nada más hay un lugar, ¿verdad? Casi, casi que fue creado por Dios para, para recibir ahí la corrección. No es en la cabeza, en la cara, es en las pompis. Ahí es. Pero cuando yo empecé esta crianza con mis hijos, con mi hija mayor, yo me enorgullecía de traer mi vara de corrección. Este, compré una chiquita y la traía y yo, no, aquí va a estar corregida, va a estar bien, este, dirigida esta niña, ¿no? Entonces pasaba que les dijera berrinche y sacaba, bueno, realmente no fue berrinchuda, pero este, em, bueno, les voy a poner el ejemplo en el que fue donde Dios me habló y me mostró. Estábamos en la etapa de quitarle el pañal, ¿verdad? En la etapa de quitarle el pañal y ya saben que es, híjoles, estar ahí pendientes y estar ahí viendo y todo. Entonces, pues una vez
pues le ganó. Estaba ella en la sala jugando y pues ahí se hizo pipí en el sillón. Entonces, pues yo voy, agarro mi vara y le di, no, es que eso no lo tienes que hacer y le di. Entonces, justo cuando lo hice, el Señor trajo a mi mente, sí, a mi mente me recordó este versículo precisamente que está en Proverbios, ahorita se me fue la cita bíblica, que dice que la vara es para corregir la necedad del niño. Es para eso. O sea, ella no estaba mostrando una actitud de necedad, ella había tenido un accidente. Y yo que hice fui y le pegué, me la corregí, según yo, ¿no? Entonces empecé ahí a entender que tenía que ir a la palabra de Dios para entender y para ser guiada cómo iba yo a educar a mis hijos. Entonces de ahí vamos a encontrar consejos, guianza, sobre todo, ¿verdad? En el matrimonio las que estuvimos el año pasado, ¿verdad? Escuchando el curso que nos dio Martita de Efesios, si recuerdan, creo que es en Efesios capítulo 5 que habla acerca del matrimonio. Capítulo, sí. En Efesios capítulo 5 del versículo 21 en adelante hay algunas cuestiones del matrimonio que donde podemos ser guiadas, ¿verdad? Y finalmente el carácter, cómo cómo ser guiadas para, eh, para formar el carácter. Miren, hay algo bien importante ahorita en esta cuestión, sobre todo hablando de la educación de los hijos, ¿verdad? De la crianza de los hijos, de esta crianza respetuosa, que, ay, no, déjalo ser. Ay, ahora es mucho ir al psicólogo, que los traumas y que no sé qué, digo, no es malo, no es malo, es un apoyo, pero lo que tenemos que tomar bien en cuenta es que no es, ya sé cuál es el problema. Bueno, este es el problema y vamos a vivir con el problema. No, hay que resolverlo. Hay que enfocarnos en formar el carácter, ya sea del hijo o el mío, ¿verdad? Si es que yo estoy yendo al psicólogo o algo. Como les digo, es bueno, a veces es bueno, nos guía, nos da una luz, pero no es todo. La palabra, en cambio, la palabra de Dios sí es todo, es la que nos guía, la que nos muestra, la que nos lleva a la verdad. La palabra de Dios no solo no sola- no solamente, em, perdón, es que se me está, la palabra, la palabra de Dios no solo le mostraba al salmista dónde poner sus pies, ¿verdad? Eso es importante. No solo nos va a mostrar, no solamente nos va a guiar, nos va a decir dónde, sino que también nos va a mostrar el camino por el que debemos permanecer. Acuérdense que este es la palabra de este año, ¿verdad? No solamente sí, por aquí, pero que necesitamos permanecer. Y, 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 y siempre nos muestra cuál es el siguiente paso. Es poco a poco, es paso a paso, ¿verdad? ¿Cómo tomo decisiones guiadas por la palabra? Hay dos preguntas que nos tenemos que hacer siempre cuando, cuando vamos a tomar una decisión. ¿Esto honra a Dios?
esto produce fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque finalmente es lo que estamos buscando, es lo que estamos buscando, que no solamente eh, em, que traiga un beneficio, ¿verdad? Sino ser obedientes, producir fruto del Espíritu en nuestra vida, ese fruto que va a mostrar no solamente a nosotros, sino a los demás. Cuando hablamos de mostrar, ¿verdad? Que va a ser ese testimonio a otros, sobre todo a nuestros hijos, que es a los que quienes queremos influenciar primeramente. Si queremos que ellos aprendan a tomar decisiones, pues nosotras necesitamos mostrarles el camino, sí, porque a veces ellos pues no están sumergidos en la palabra, no están, a lo mejor dicen no creer en Dios, dicen no confiar en Dios, ¿verdad? Pero cuando ven estos resultados en nuestra vida, cuando ven que nosotros estamos tomando estos pasos en nuestra vida, entonces somos esa influencia que es para ellos, ¿verdad? Perdón. Entonces, esto honra a Dios, esta decisión que voy a tomar honra a Dios, le trae la gloria a Él, lo glorifica a Él, esto produce fruto del Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres directo en tu palabra. Tú eres directo para hablarnos, directo para mostrarnos, directo para guiarnos, Señor, y te damos gracias. Señor, solamente te pido, te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú sigas abriendo nuestros ojos, tú sigas trayendo esa revelación que necesitamos para tener el entendimiento de lo que tú nos estás hablando, de cómo tú nos estás guiando, de poder permanecer en ese camino que ya nos estás trazando. No solamente venir cuando tenemos un problema, cuando necesitamos tu ayuda, Señor, sino hacerlo en cada cuestión que parezca muy insignificante en nuestra vida, Señor. Que podamos formar ese hábito en nuestra vida para poder permanecer en él, para poder permanecer en ti, en tu palabra, Señor, para ser guiadas, para saber cuál es el siguiente paso. Y así, paso por paso, Señor, yendo tomadas de tu mano, Señor, caminar en este camino, Señor, que tú has trazado para nosotras, porque tus planes son de bien y no de mal para nosotros, porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Gracias te damos, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda gloria, toda honra. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hemos terminado